Luis Fernando Torres, asambleísta de Tungurahua por la Alianza Cambio PSC. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Ayer el CAL remitió a la Comisión de Fiscalización el dictamen de la Corte sobre el juicio político al vicepresidente Glass. Estuvieron José Serrano, Carlos Bergman, Patricio Donoso y usted. Y nuevamente ausentes, Soledad Buendía, Verónica Arias, Viviana Bonilla. Con esto, asambleísta, empiezan a correr los tiempos, los procedimientos, 5 días para que el vicepresidente presente sus pruebas de descargo. ¿Esperan que pueda acudir el mismo Jorge Glass o eso ya no es factible? Se dio inicio formalmente al juicio político al vicepresidente de la República. Este juicio al vicepresidente va porque va y deberá llegar hasta las últimas consecuencias. En la Comisión de Fiscalización, el vicepresidente tendrá un plazo de 5 días para defenderse por sí mismo o a través de su abogado, en forma oral o en forma escrita. Nada está dicho entonces sobre la comparecencia o no del vicepresidente, pero si él quiere acudir, hay que dársele todas las facilidades para que acuda a la comisión debidamente custodiado y se defienda y ejerza su derecho a la defensa. Luego del plazo de 5 días, la Comisión de Fiscalización deberá elaborar un informe para el Pleno de la Asamblea Nacional y allí, ante 137 legisladores, deberá decidirse la suerte del vicepresidente de la República. Entiendo que habrá los votos de las 2/3 partes para censurarlo y destituirlo, porque lo que sí llama la atención en el país es que el vicepresidente, con ese título, pero sin funciones de vicepresidente, condenado a 6 años, todavía conserve la condición de vicepresidente. Claro, el tema es cómo va a dejar de ser vicepresidente. Ustedes habían dicho que si Jorge Glass deja de ser vicepresidente por el abandono de cargo, porque se aplica transcurrido el tiempo, ya habría que debatirse si puede llegar o no hasta el final el juicio político. Pero yo le pregunto, ¿por qué? Porque cierto es que una de las consecuencias del juicio político es la destitución, ya habría perdido su cargo, pero otra consecuencia del juicio es la censura, y sea o no vicepresidente, la censura sí marca un precedente de los motivos por los cuales tuvo que dejar el cargo. No está dicho que antes de la etapa de juicio propiamente tal en el Pleno de la Asamblea, el vicepresidente pierda su condición de tal. Se especula muchísimo sobre la falta definitiva del vicepresidente, pero allí existen innumerables interpretaciones de la Constitución. La falta definitiva del vicepresidente prevista en el artículo 150 de la Constitución es la consecuencia de la cesación. Y por eso el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que el vicepresidente de la República deberá remitir a la Asamblea Nacional la terna con los candidatos para vicepresidente dentro de los 15 días posteriores de que la Asamblea haya verificado no la falta definitiva, sino la cesación. Entonces, hay ¿y cuánto tiempo le puede tomar a la Asamblea, según el Código Orgánico de la Función Legislativa y la ley que rige, cuánto tiempo podría tomar de ser ese el caso entonces para que pueda verificar la Asamblea? La Asamblea, para dar cumplimiento al artículo 43 de la Constitución, deberá hacerlo en 24 horas, 48 horas. Pero allí viene el otro problema por los vacíos que tiene esta Constitución tan mal redactada, la Constitución de Montecristi. ¿Se aplican o no las causales de cesación del presidente de la República previstas en el artículo 145 de la Constitución al vicepresidente? La clave está en el artículo 149, según el cual todo tipo de prohibiciones que rigen para un presidente también se aplican a un vicepresidente. De allí entonces que en medio de estas innumerables interpretaciones, la Asamblea deberá encontrar el camino para relevar a la máxima velocidad al vicepresidente de la República y habilitarle entonces al presidente de la República para que de la terna se escoja el nuevo vicepresidente. Justamente hablando de la máxima celeridad, no parecería que todos están interesados en lo mismo. De hecho, pues se van tomando el tiempo, y ya lo hicieron durante los últimos meses, no se diga antes, a propósito de proseguir con el juicio político. Escuchemos sobre eso lo que nos dijo ayer, por ejemplo, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática.
Este llamado al Consejo Administrativo de la Legislatura no tiene razón de ser. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 89, establece claramente la admisibilidad. Es decir, cuando viene ya con informe favorable, como es este caso de la Corte Constitucional, el presidente de la Asamblea tiene que remitir inmediatamente a través de la Secretaría a la Comisión de Fiscalización. Esto es inmediato. Solamente cuando viene con dictamen desfavorable puede reunir, de hecho debe reunir al CAL para proceder al archivo. ¿Le quieren dar largas al tema o celeridad? No. Ayer lo que hizo el Consejo Administrativo de la Legislatura fue lo correcto. Inclusive yo presenté la moción para que se vote al interior del CAL y se dé inicio formalmente al juicio político. Hay dos razones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa así lo dispone. Y la resolución de la Corte Constitucional igualmente le dice al Consejo Administrativo de la Legislatura que dé inicio. Y un cuerpo colegiado da inicio con una votación, no es espontáneo. Se hizo entonces lo correcto y ahora está en la Comisión de Fiscalización el trámite y la sustanciación del proceso. Pero debo hacer una aclaración. Somos 63 legisladores los que firmamos el juicio de político al vicepresidente de la República. Los 63 somos solicitantes y los 63 podemos estar en la Comisión de Fiscalización cuando acuda el vicepresidente. Eso es importante porque eso es uno de los caminos. Es decir, hay varios escenarios. La posible destitución por el juicio político, luego estamos hablando del tema del abandono del cargo, pero también está asambleísta la decisión de Contraloría de ratificarse en su solicitud de destitución. La Contraloría ayer, de hecho, negó el recurso de revisión presentado por Glass, con lo cual queda en firme su pedido de destitución que debe ejecutar la Asamblea. ¿Qué han hecho en la Asamblea a propósito de ese pedido de Contraloría? Fue correcta la actuación del Contralor del Estado, comunicada a la Asamblea Nacional, y desde la Asamblea el presidente de esta le ha pedido al presidente de la República que le consulte a la Corte Constitucional cómo debería ejecutarse la resolución del Contralor General del Estado que le destituyó al ingeniero Glass, no de la vicepresidencia, sino del Ministerio de Sectores Estratégicos, acarreando esa destitución la inhabilitación para ejercer la vicepresidencia. Está en marcha entonces ese pedido hecho por el presidente de la Asamblea al presidente de la República, que tiene potestad para consultarle a la Corte Constitucional la forma como debe ejecutarse esta resolución oportuna y correcta del Contralor General del Estado. En resumen, existen 3 vías para relevar al vicepresidente de la República: el juicio político, la cesación y falta definitiva y, en último término, la ejecución de la resolución del Contralor General del Estado. La suerte del vicepresidente está echada. Claro, y de hecho ese último camino se refiere a estas serie de anomalías que detectó la Contraloría en la concesión del bloque Singue en la Amazonía. Pero a propósito de eso, recordemos que la Asamblea también está llamada a fiscalizar, a controlar, y cuando hay un tema pendiente detectado ya por Contraloría y son ustedes quienes deben fiscalizar el cumplimiento o no de la ley, ¿qué han hecho o en qué han insistido allí justamente para que se pueda investigar? Yo he firmado al menos 2 pedidos de juicio político al vicepresidente. El primero, que lamentablemente no fue admitido por la mayoría oficialista en el Consejo Administrativo de la Legislatura, y el segundo, que ha sido efectivamente admitido. Cuando termine la etapa en la Comisión de Fiscalización, los 63 legisladores deberemos escoger a los 2 interpelantes. Todavía no hay interpelantes para el juicio político al vicepresidente de la República. Pero lo que es importante y debe destacarse es el contenido y alcance de la resolución de la Corte Constitucional. La Corte, en definitiva, dice que en la última petición de juicio político al vicepresidente se han mencionado correctamente varios elementos probatorios que permiten identificar que el vicepresidente habría incurrido en alguno de los delitos señalados en el artículo 129 por los que puede ser encausado políticamente. Perfecto. Ahora, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Eso claro en cuanto a la situación del vicepresidente. Brevemente cierro preguntándole sobre el llamado al procurador a que comparezca a la Comisión de Fiscalización. Y le pregunto por qué esa Comisión de Fiscalización más bien parece ser la de sepultura de los juicios políticos. Ahí mismo mueren. La idea es que comparezca y ya, o qué están fiscalizando en el caso del procurador.
Mire, por 2 vías se ha iniciado el proceso de fiscalización al procurador del Estado. Algunos legisladores han pedido que comparezca a la Comisión de Fiscalización y en el Pleno de la Asamblea se aprobó con 99 votos que se modifique el orden del día para discutir la comparecencia del procurador al Pleno de la Asamblea, para que, entre otras cosas, informe por qué razón el abogado de la Procuraduría no llegó a tiempo a defender los intereses del Estado en la audiencia de juicio al vicepresidente y para que explique también cómo ha defendido al Estado ecuatoriano frente a tantos litigios internacionales en los que el Estado ecuatoriano ha sido condenado. Pero creo que además deberá explicar el procurador del Estado qué consejos ha dado a los funcionarios, qué informes ha cambiado y ha emitido, sobre todo en temas de contratación pública, porque en ese tema el procurador ha sido una voz determinante en el curso de la contratación pública ecuatoriana. Son algunas de las observaciones de Luis Fernando Torres, asambleísta por Cambio PSC, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Cuando regresemos, Esteban